Tengan todos y todas buenos días. Se dará inicio al desarrollo de la presente audiencia de vista pública señalada para este día y hora. Para tal efecto, los que asistan a esta audiencia deberán permanecer respetuosamente y en silencio mientras no estén autorizados para exponer o responder a las preguntas que se les formulen. No podrán llevar armas u otros objetos que puedan ofender o incomodar, ni adoptar un comportamiento intimidatorio, ni manifestar de cualquier manera sus opiniones o sentimientos. Desconecten todos sus celulares y cualquier aparato que pueda sonar e interferir en esta audiencia y, consecuentemente, distraer la intervención de las partes o del honorable juez que presidirá la misma. Pónganse todos de pie. Ingresa a esta sala la honorable juez de sentencia de San Salvador, licenciada Sandra Luz Chica Bautista. Tengan buenos días, pueden sentarse. Señor secretario, verifíqueme en esta sala la presencia de las partes y de las demás personas convocadas a esta audiencia de vista pública. Y de igual manera me indica cuál es el caso a conocer. El Estado de El Salvador contra Edwin Castro Castillo por el delito de tráfico ilícito previsto y sancionado en el artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas en perjuicio de la salud pública. Han comparecido las partes procesales y materiales y los testigos propuestos por las mismas. Bien, en este acto declaro abierta la presente audiencia de vista pública y en este acto de igual manera le indico al señor Edwin Castro Castillo que esté muy atento a lo que se va a desarrollar en esta audiencia por los efectos jurídicos que de la misma se van a desprender. Señor secretario, no sé si ya se verificó el retiro de los respectivos testigos ofrecidos para esta audiencia. Efectivamente. Muy bien. En este acto procedemos a darle lectura al auto de apertura a juicio. Se da lectura al auto de apertura a juicio. Habiéndose evacuado la lectura del auto de apertura a juicio, tiene en este momento la palabra la representación fiscal a efecto de que explique la orientación de su acusación. Su señoría, solicito de su venia para desplazarme en sala. Tiene la autorización, abogada. Honorable jueza que preside la presente audiencia de vista pública, señor secretario en que le asisten sus actuaciones, colegas abogados que ejercen la defensa técnica del señor Edwin Castro Castillo, compañeros del Ministerio Público Fiscal y público en general. Tengan todos muy buenos días. Soy la licenciada Rina Liliana Chavarría Méndez, actuando como agente auxiliar del señor Fiscal General de la República y por mandato constitucional de ejercer la acción penal en su artículo 193, numeral cuarto, en relación al artículo 83 procesal penal, precepto bajo el cual promovimos la acusación penal contra el señor Edwin Castro Castillo por el delito de tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública. Es el caso, señoría, que el día 10 de febrero del año 2008, aproximadamente como a eso de las 8 de la mañana con 30 minutos, momentos en el cual los agentes de la Policía Nacional Civil, los señores Pedro Amaya, Ernesto Sandoval y Cristian Valder, se encontraban en sus labores de rutina y proceden a realizar una señal de alto a un autobús de la ruta 246 con número de placas 11-165 de la empresa de transporte ACEPSA, autobús que circula sobre la carretera que conduce de San Cristóbal hacia Santa Ana, específicamente, su señoría, a la altura del kilómetro 52, con el objeto de efectuar un registro y cumpliendo con lo establecido en el artículo 6, literal C y E de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas y el artículo 19 de nuestra Constitución, en relación al artículo 178 y 178-A del Código Procesal Penal. Una vez que procedieron a registrar el autobús, observan que sobre la capota que protege el motor estaba un sujeto, quien corresponde al nombre del señor Edwin Castro Castillo, quien se mostró nervioso al ver la presencia policial, por lo que fue identificado a través de su documento único de identidad. Una vez fue identificado, se le efectuó una requisa personal, encontrándose en él una caja de fósforo y un maletín que él cargaba, encontrándose en ambas hierbas secas, al parecer marihuana, evidencia que fue sometida en el lugar de los hechos a una prueba de campo por el agente Sandoval, dando un resultado positivo a droga. Es por esta razón, su señoría, que al señor Edwin Castro Castillo procedieron a detenerlo por el delito de tráfico ilícito de droga. Todos los hechos antes narrados, su señoría, se adecuan perfectamente al tipo penal de tráfico ilícito previsto y sancionado en el artículo 33 en relación al artículo 2 y 4 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, por cumplirse con los elementos objetivo y subjetivo de la descripción típica del delito. Es por esta razón, su señoría, que el Ministerio Público Fiscal se compromete a probar los dos extremos procesales, como lo son la existencia material del delito y la participación delictiva, en este caso la participación del señor
señor Edwin Castro en la comisión de dicho ilícito. Como Fiscalía hemos llevado una investigación totalmente apegada a derecho, rigiéndonos estrictamente bajo el principio de legalidad y dándole un fiel cumplimiento en lo regulado en el artículo 15, en relación al artículo 15 y 162 del Código Procesal Penal. En este sentido, su señoría, toda la prueba que desfilará ante su digna autoridad es prueba totalmente lícita, consistiendo en prueba documental de conformidad al artículo 330 Procesal Penal, siendo el acta de detención policial en flagrancia del imputado, de conformidad al artículo 288 Procesal Penal. Asimismo, contamos con la solicitud de ratificación de secuestro del maletín y la droga decomisada. De igual forma, contamos con la entrevista del agente captor Pedro Amaya, rendida en sede fiscal. A la vez, contamos con evidencia de la cadena de custodia y con el acta de inspección y croquis de la ubicación de los hechos. De igual manera, contamos con prueba pericial de conformidad al artículo 346 Procesal Penal, consistiendo en una experticia físico-química practicada por el analista de sustancias de la División de la Policía Nacional Civil a las porciones de marihuana que transportaba el señor Castillo. A la vez, contamos con un resumen clínico del señor Edwin Castro Castillo, elaborado por la doctora Lorena Araceli Magaña, con el cual demostraremos que el señor Castillo, debido a su padecimiento, no puede realizar actividades físicas, y haciendo alusión a lo que sostenía Carneluti al decir que los testigos son los ojos y los oídos de la verdad, razón por la cual ofertamos prueba testimonial de conformidad al artículo 347 Procesal Penal, consistiendo en la declaración del agente Pedro Amaya, la cual se producirá en esta audiencia. Su señoría, usted al final de esta audiencia, bajo la elaboración de la prueba a través de la sana crítica, concluirá que la verdad ha salido a relucir por sí misma y que existe una congruencia entre nuestra acusación y los hechos antes narrados, llevándolo más allá de cualquier duda razonable, creando una certeza positiva que la conducta del señor Edwin Castro Castillo es típica, antijurídica y culpable, y haciendo alusión que lo sustancial del proceso es una sentencia justa, razón por la cual el Ministerio Público Fiscal le solicitará en su debido momento procesal dicte una sentencia condenatoria en contra del señor Edwin Castro Castillo, tanto en responsabilidad penal y en consecuencia de esta civilmente. Su señoría, esta ha sido la primera intervención del Ministerio Público Fiscal. Muy bien, se le pregunta al Ministerio Público Fiscal si tiene incidentes que plantear. Su señoría, el Ministerio Público Fiscal no tiene incidentes que plantear. ¿La defensa? No, su señoría. En ese sentido, tiene la palabra el señor defensor a efecto de que inicie su alegato inicial. Con su venia, señoría. Tiene la autorización. Solicito permiso para desplazarme en sala. Está autorizado, abogado. Honorable tribunal que preside esta audiencia, señor secretario, colegas de la representación fiscal, compañeros defensores, señor Edwin Castro Castillo, nuestro defendido, público presente, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Mi nombre es Eduardo José Rodríguez, me acompañan mis colegas Rudy Paniagua, Corela Calderón y Adriana Moreno. Esta mañana venimos a ejercer la defensa técnica del señor Edwin Castro Castillo, a quien injustamente se le acusa de la comisión del delito de tráfico ilícito, tipificado y sancionado en el artículo 33 de la Ley Reguladora de Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública. Ya escuchamos la teoría fáctica expresada por la representación fiscal, y a pesar de que coincide en muchos aspectos con la de la defensa, esta se aparta considerablemente en cuanto a eventos en los que radica la inocencia de nuestro defendido. Y es que son más los aspectos que difieren de la realidad de los hechos. Es el caso, su señoría, que el día 10 de febrero del presente año, aproximadamente como a eso de las 8:30 de la mañana, nuestro defendido sale de su casa ubicada en Candelaria La Frontera, rumbo a Santa Ana a realizar un trabajo de albañilería. Para ello, tiene que agarrar un bus en la parada de buses cercana a su casa. Debido a que nuestro defendido tiene padecimientos en sus extremidades inferiores, es decir, el área de sus piernas, le cuesta subir a dicho bus. Incluso el motorista le permite sentarse en la capota del motor, junto a bolsos, mochilas y otros objetos similares. Transcurrido el tiempo, en el kilómetro 51, un retén de policías detiene el vehículo automotor, ingresando 3 agentes policiales a realizar un registro de mercadería. Uno de los agentes encuentra en una mochila de color azul, tamaño mediano, una sustancia que al bajarse del autobús y realizarle una prueba de campo, da como resultado que es marihuana. Ingresa nuevamente el agente a dicha unidad de transporte y le pide su documento de identidad a nuestro defendido. Asimismo le pregunta dónde se encontraba sentado. Muy humildemente nuestro defendido le dice que iba sentado en la capota del automotor.
Inmediatamente, sin pensarlo dos veces, el agente policial lo acusa de tráfico de drogas. Los hechos antes expuestos y planteados por la representación fiscal no se adecuan al delito de tráfico ilícito, tipificado y sancionado en el artículo 33 de la Ley Especial de Drogas. ¿Pero por qué decimos esto? Porque nuestro defendido no reúne la calidad de sujeto activo de dicho tipo penal, por no ser él quien realiza el verbo rector de transportar la droga de un lugar a otro. Esta mañana, la defensa se compromete a mantener incólume el principio de presunción de inocencia que embiste nuestro defendido, y a lo largo y transcurso de esta audiencia no logrará ser desvirtuado. Todo esto de conformidad al artículo 12 de la Constitución y 4 del Código Procesal Penal. La defensa demostrará su teoría del caso antes expuesta por medio del acta de remisión de nuestro defendido, el resumen clínico practicado y firmado en el Hospital San Juan de Dios, pero más aún con un testigo presencial de los hechos, el señor Juan Miguel Avelar, motorista de la unidad de transporte. Su señoría, por todo lo antes expuesto y todo el derecho invocado, en su momento procesal oportuno, se le solicitará una sentencia definitiva de carácter absolutorio, tanto civil y penalmente, a favor de nuestro defendido, el señor Edwin Castro Castillo. Muchas gracias. Muy bien, señor Edwin Castro Castillo, voy a explicarle en este acto sus derechos. Puede ponerse de pie. Bien, me dice completo su nombre, por favor. Edwin Castro Castillo. ¿Cuántos años tiene? Tengo 60 años. ¿Cuál es su oficio o su profesión? Soy albañil. ¿Su estado familiar cuál es? Soy casado. ¿Su ocupación? Me dedico a la albañilería. Muy bien, ¿su nivel de estudios? ¿Hasta qué grado usted ha estudiado? Hasta 3er grado. Muy bien, señor Edwin Castro Castillo. En este acto es mi deber explicarle cuáles son los derechos que nuestras leyes salvadoreñas le otorgan a toda persona que es acusada de un delito. En primer lugar, decirle que, como lo ha manifestado su abogado defensor, usted goza de un estado de inocencia. Por lo tanto, usted no tiene por qué probar que usted es inocente de los cargos que el Ministerio Público Fiscal le está atribuyendo. En ese sentido, usted tiene derecho a declarar si así sus abogados y usted lo estima conveniente a efecto de sus intereses, o usted tiene derecho a guardar silencio. El hecho que usted guarde silencio, no por ello vamos a entender que usted es culpable de los cargos que le atribuye el ente fiscal, que, como usted ya escuchó, es el delito de tráfico ilícito de drogas, conforme al artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. En ese sentido, usted ya se le ha explicado su acusación, cuáles son los medios de pruebas que están presentados en su contra, que van a desfilar este día, y usted tendrá derecho a controlar esta prueba que va a desfilar. ¿Ha comprendido lo que le he explicado? Sí. Bien, en ese sentido le voy a preguntar si va a hacer uso del derecho a declarar o si va a hacer uso del derecho a guardar silencio. En este momento no, posteriormente. Muy bien, entonces en su momento usted me lo avisa para poder darle la palabra para que pueda rendir su declaración. Puede sentarse. En este acto comenzamos con el desfile de la prueba, que se llame a declarar al testigo ofertado por el Ministerio Público Fiscal. Apresónese al testigo Pedro Amaya. Señora, le voy a dar lectura al artículo 305 del Código Penal, que hace referencia al falso testimonio. Le voy a pedir que ponga atención a lo que le voy a leer. Dice así: el que en declaración como testigo ante autoridad competente afirmare una falsedad, negare o callare en todo o en parte lo que supiere acerca de los hechos y circunstancias sobre los cuales fuera interrogado, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. En otras palabras, lo que la ley prohíbe es que usted mienta. ¿Ha comprendido lo que le he explicado? Bien, alce su mano derecha. Conforme a sus convicciones me va a contestar si lo juro o si lo prometo. ¿Juráis o prometéis decir la verdad a lo que fuerais preguntado? Puede sentarse. Tiene la palabra el Ministerio Público Fiscal a efecto que realice su interrogatorio directo. En base al artículo 348, inciso segundo del Código Procesal Penal, procederé a realizar el interrogatorio directo, para lo cual solicito de su venia para poder desplazarme libremente en sala. Está autorizada, abogado. Honorable jueza que preside la presente audiencia de vista pública, señor testigo público en general,
Tengan todos muy buenos días. Para efectos de acreditación, soy la licenciada Rosa Alba Majano Sorto, actuando como agente auxiliar del señor Fiscal General de la República. Testigo, este día le haré una serie de preguntas a las cuales le solicito responda de una forma clara, breve y precisa. Si en algún momento no me doy a entender, le ruego que por favor me lo haga saber para repetirle nuevamente la pregunta. Además, le manifiesto que todas sus respuestas estarán dirigidas hacia este honorable tribunal. ¿Me ha comprendido? Sí, licenciada. Testigo, ¿cuál es su nombre? Pedro Amaya. ¿Cuántos años de edad tiene, don Pedro? Tengo 30 años, licenciada. ¿Cuál es su domicilio? Vivo en la colonia El Palmar, pasaje número 7, exactamente en la casa número 5. Don Pedro, ¿qué grado de escolaridad tiene? Bachiller. ¿Cuál es su estado familiar? Casado, licenciada. ¿A qué se dedica actualmente? Estoy destacado en una unidad de la Policía Nacional Civil y soy estudiante de Ciencias Jurídicas de la UNICAES, licenciada. ¿En qué unidad está destacado? Estoy destacado en la División de Antinarcóticos de la Policía de Santa Ana. Don Pedro, ¿cuántos años tiene de estar destacados en esa unidad? Ya tengo 4 años, licenciada. ¿Cuáles son sus labores en esa unidad? Hay muchas labores, licenciada, pero entre las más comunes está la de realizar retenes. Explica en qué consisten esos retenes. Consisten en parar todos los autobuses, a los camiones o pickups que pasan por la carretera para revisarlos y buscar dentro de ellas droga. Y si encontramos, le practicamos la prueba de campo, licenciada. Agente Amaya, ¿sabe por qué se encuentra esta mañana en esta sala de audiencia? Sí, licenciada. ¿Por qué, don Pedro? Me llamaron a declarar del tribunal. ¿Sobre qué lo han llamado a declarar? Sobre lo que pasó en un retén, licenciada. ¿A qué retén se refiere? A uno que montamos el día 10 de febrero, a eso de las 8 horas, con 30 minutos, con mis compañeros, licenciada. Agente Amaya, ¿a qué compañero se refiere? Específicamente me refiero a la agente Valdés y a la agente Sandoval. Usted nos mencionó que montaron un retén. ¿Dónde montaron ese retén? Lo montamos en la carretera que conduce de San Cristóbal de la Frontera hacia la ciudad de Santa Ana. Describa esa carretera. Mire, la conozco muy bien, licenciada, y es una carretera pavimentada. Perfectamente puede verse la línea amarilla divisoria de los dos carriles. Es bastante fluida y hay bastantes árboles, licenciada. Testigo, porque dice que es muy fluida. Hay bastante tráfico, tanto de vehículos particulares como públicos. Porque dice que hay muchos árboles. Como a unos 10 metros de la carretera hay unos árboles de ceiba, licenciada. Usted nos mencionó que conoce muy bien esa carretera. ¿Por qué la conoce muy bien, don Pedro? La conozco muy bien porque casi todas las semanas montamos retenes en esta carretera, licenciada. Agente Amaya, ¿por qué montaron ese retén en esa carretera? Porque es un lugar fronterizo. ¿Y por qué lo montaron en un lugar fronterizo? Porque regularmente en la frontera, licenciada, suele traficarse droga o mercadería de dudosa procedencia. Agente Amaya, ¿qué se refiere cuando dice droga? A todo tipo de estupefacientes, entre ellos puedo mencionarle la marihuana, la crack, cocaína, heroína, todo tipo de droga, licenciada. ¿A qué se refiere cuando nos dice mercadería de dudosa procedencia? Ah, eso es el contrabando, licenciada. Ya sea el contrabando de queso, de zapatos, de ropa, licenciada, todo tipo de contrabando. Su señoría, una vez sentadas las bases necesarias y para una mejor comprensión de lo declarado por el agente Amaya, solicito se me autorice presentar el croquis elaborado por el agente Valdés, el cual se encuentra a folio 12, con el objeto de ilustrar el lugar donde se cometió el ilícito, utilizando una réplica ampliada de este para una mayor aclaración de los hechos. Debe sentarme las bases porque no me ha acreditado quién practicó ni quién lo elaboró, entonces para efectos de individualizar esa circunstancia debe de hacerlo. Anteriormente usted nos mencionó que montaron un retén con sus compañeros. ¿Alguna evidencia que ellos utilizaron para montar ese retén? Objeción, señoría, la pregunta es sugestiva. Al lugar la objeción. Reformule su pregunta, abogada. Usted nos mencionó que montaron un retén de la carretera que conduce de San Cristóbal hacia la frontera, hacia Santa Ana. ¿Hacia qué dirección queda San Cristóbal de la Frontera, testigo? Exactamente, desde el punto donde hicimos el retén, licenciada, San Cristóbal de la Frontera queda al norte. ¿Hacia qué dirección queda Santa Ana? Partiendo del mismo lugar donde montamos el retén, Santa Ana queda al sureste, licenciada. Su señoría, una vez sentadas las bases necesarias y para una mejor comprensión de lo declarado por el agente Amaya, solicito se me autorice presentar el croquis elaborado por el agente Valdés, el cual se encuentra a folio 12 para una mejor comprensión de los hechos. Objeción, señoría. ¿Cuál es su argumento? La defensa considera que no ha fundamentado ni ha sentado bien las bases para hacer uso del croquis. Al lugar, es usted la que ha incorporado esa información, que la gente lo ha elaborado, debe de acreditar esos aspectos, quién elaboró y para efectos de, bajo esa circunstancia, poderlo utilizar. Agente Amaya,
Usted mencionó que montaron un retén con sus compañeros. Explique quién elaboró el croquis. Mi compañero. Objeción, la gente señoría. Valdés. Pregunta sugestiva. Al lugar la objeción. Su señoría, en base a los artículos 348, inciso segundo, 409, 414, 415, inciso segundo y 416 del Código Procesal Penal, interpongo el recurso de revocatoria, ya que su resolución nos causa agravio, en el sentido que el Ministerio Público Fiscal considera que se han sentado las bases necesarias para poder mostrar el croquis en cuestión. Por lo tanto, su señoría, solicito revoque la decisión tomada por su digna autoridad, de no lugar a la objeción interpuesta por la parte contraria y en consecuencia de este me autorice presentar el croquis. Previo a resolver, tiene la palabra la contraparte. Nosotros consideramos que efectivamente no se han fundamentado ni se han sentado bien las bases para hacer uso de ese croquis, señora. No estamos de acuerdo. Bien, abogada, en virtud de que usted le ha sustraído toda la información del lugar, pero no le ha sustraído ni quién practicó ese croquis, ni quién practicó la inspección para poder ser utilizado. O sea, una cosa es que se describe el lugar y otra cosa es que existe ese croquis y quién lo practicó. Con esos elementos que usted pudiera sustraer, perfectamente yo le autorizo a utilizarla. Pero usted simplemente ha logrado sustraerle cómo es el lugar. Pero de cómo es el lugar a que exista un croquis, a que exista una inspección y quién lo practicó, son dos aspectos diferentes. Por lo tanto, con base al artículo 409 del Código Procesal Penal, le declaro no lugar al recurso revocatorio. Agente Maya, explique en qué consistía el retén del día 10 de febrero de este año. Este retén consistía en parar a todos los autobuses y a los camiones o pick-up que pasaban por la carretera, licenciada. ¿Por qué paraban a los autobuses? Los parábamos para revisarlos y buscar dentro de ellas droga o mercadería de dudosa procedencia, licenciada. ¿Por qué los revisaban, don Pedro? Objeción, señoría. Él en ningún momento ha mencionado que ha revisado él, por lo tanto es sugestiva. Sí lo mencionó, no ha lugar a la objeción. Puede contestar. Los revisábamos, licenciada, para buscar droga dentro de estos vehículos o mercadería de dudosa procedencia. Agente Amaya, ¿cómo revisaban los autobuses? Mire, licenciada, ese día con mis compañeros nos dividimos las tareas. Explique de qué forma se dividieron tareas con sus compañeros. Ese día la agente Valdés era quien se encargaba de hacerle la parada a los vehículos que venían por la carretera, licenciada, y les ordenaba que se estacionaran a un costado de la carretera, mientras que el agente Sandoval era quien cuidaba la retaguardia de estos vehículos e identificaba a las personas que iban dentro de ellos, mientras que mi persona revisaría la carga de estos vehículos. Agente Amaya, ¿a qué se refiere cuando dice que el agente Valdés le hacía parada a los vehículos? Bueno, a que cuando venía uno de los vehículos que le mencioné anteriormente, el agente Valdés le hacía una señal de alto y le ordenaba estacionarte en un costado de la carretera. ¿Y el agente Sandoval de qué forma identificaba a las personas? Lo identificaba a través de su documento único de identidad o de cualquier otro documento que hiciera posible su identificación, ya sea el pasaporte, la licencia, cualquier otro documento, licenciada. Usted mencionó anteriormente que el día 10 de febrero de este año le hacían parados a los autobuses. ¿A qué autobuses se refiere? Solo me recuerdo de uno en especial, licenciada. Describa ese autobús. Era un bus de la ruta 246, licenciada, placas 11-165 de la empresa Sexa. Testigo, ¿por qué recuerda solo ese autobús? Porque cuando yo revisaba las maletas, ahí por la capota que protege el motor, encontré algo que me llamó la atención, licenciada. ¿Qué fue lo que encontró, don Pedro? Encontré un maletín con marihuana. Describa ese maletín. Era un maletín de tamaño mediano, de color azul con anaranjado. Tenía zíperes, licenciada. Dentro de él había un paquete. Era de material rústico y sin marca, licenciada. Agente, ¿a qué se refiere cuando dice tenía zíperes? Ah, bueno, que tenía un zíper superior y tenía dos zíperes laterales. ¿A qué se refiere cuando dice que era de material rústico? Era como de lona, licenciada, y tenía un zíper que era bien duro, me costó abrirlo, licenciada. Usted nos mencionó que dentro de ese maletín había un paquete. Describa ese paquete. Era un paquete que estaba envuelto en una bolsa negra, licenciada. Después de la bolsa negra estaba envuelto en una bolsa transparente en el cual había hierba seca, estaba compactada, al parecer era marihuana. Agente Amaya, ¿por qué conoce el maletín que usted nos mencionó? Porque yo lo tuve dentro en mis manos, licenciada, lo etiqueté y lo embalé para trasladarlo hacia el laboratorio, cumpliendo así con la cadena de custodia, licenciada. Agente Amaya, ¿por qué embaló el maletín que contenía marihuana? Para trasladarlo al laboratorio hacia Santa Ana. Su señoría, una vez sentadas las bases necesarias y en base al artículo 351 del Código Procesal Penal, solicito se le muestre al testigo la evidencia número 1 incautada por este tribunal, consistente en un maletín, para así verificar si es el mismo que el testigo nos acaba de describir. La autorizo, abogada. Señor secretario, puede facilitárselo a la abogada.
Puede tomarlo, licenciado. Su señoría, solicito de su venia para poderme acercar al estrado. Está autorizada. Solicito de su venia para poder acercarme al testigo y poderle mostrar el Está maletín. autorizada, abogada. Agente Amaya, ¿qué tiene en sus manos? Exactamente, licenciada, este es el maletín que yo le decomisé al señor Edwin Castro Castillo. Porque dice que es el maletín que le decomisó al señor Edwin Castro Castillo. Pero como le dije, de este mismo fue donde yo saqué el paquete y es azul con anaranjado, y este es el zipper superior que le decía, licenciada. Este zipper es duro, es de material rústico, es como lona esto. Señoría, solicito de su venia para poder acercarme al testigo. Está autorizada. Solicito de su venia para poder acercarme al estrado y poder depositar el maletín. Está autorizada. Honorable jueza, solicito se haga contar en acta que el agente ha reconocido perfectamente el maletín como propiedad del señor Edwin Castro Castillo. Abogada, reconocido no podemos establecerlo porque tendrían que haber otros objetos similares. Vamos a quedar asentado de que ha señalado y que ha identificado que es la evidencia que él secuestró en su momento oportuno. Anteriormente usted nos manifestó que dentro de ese maletín había un paquete con marihuana, porque dice que era marihuana. Porque yo le dije a mi compañero que le practicara la prueba de campo, licenciada. Agente Amaya, ¿a qué compañero se refiere? Al agente Sandoval. Explique en qué consiste la prueba de campo. La prueba de campo, licenciado, es un reactivo que nosotros como miembros de la DAN utilizamos para hacerle una prueba a todo tipo de droga. En el caso de la marihuana, licenciada, hacemos una prueba que se llama Duquenois, científicamente, el cual metemos una porción dentro de unas ampolletas que se quiebran y se mezclan con un reactivo, el cual produce un color como moradito, licenciada. Usted le dijo al agente Sandoval que le practicara la prueba de campo. ¿Cuál fue el resultado de esa prueba? Fue positivo, licenciada. Testigo, porque dice que fue positivo. Porque el paquete que el señor Edwin Castro Castillo llevaba en el maletín resultó ser marihuana, ya que la prueba dio un color como azulito o violeta, azulado o algo como violeta, licenciada. Luego de estar seguro que era marihuana, explique qué reacción tuvo usted. En ese momento, licenciada, yo procedí a leerle todos los derechos que le garantizan al señor Edwin Castro Castillo y procedí posteriormente a leerle, a detenerlo, licenciada. Agente Amaya, ¿por qué le sabe el nombre? Mi compañero ya lo había identificado anteriormente. ¿Cómo identificaron al señor Edwin Castro Castillo? Lo identificamos a través de su documento único de identidad. ¿Por qué capturó al señor Edwin Castro Castillo? Lo capturamos, licenciada, porque de él era el maletín con marihuana que encontramos en el autobús. ¿Por qué dice que de él era el maletín? Por 3 razones, licenciada, en especial. Agente Amaya, explique cuáles son esas 3 razones. La primera, licenciada, porque cuando yo me le acerqué, él se puso bien nervioso y hasta cambió de color. La segunda, licenciada, porque cuando yo le practiqué el registro corporal, le encontré en su cuerpo más droga, licenciada. Y la tercera, porque el maletín estaba dentro de la esfera de su dominio. ¿A qué se refiere cuando dice que le encontró más droga? Al practicarle el registro corporal, en una cajita de fósforos le encontré más marihuana, licenciada. Porque dice que era marihuana. Era de la misma que estaba en el paquete. Luego de haberle encontrado la caja de fósforo con marihuana, explique de qué forma procedió usted al ver esto. En ese momento yo empecé a embalar y etiquetar el maletín, licenciada, y procedí a capturar al señor Edwin Castro Castillo. Informarle que quedaba detenido. Agente Amaya, describa al sujeto que usted capturó el día 10 de febrero de este año en la carretera que conduce de San Cristóbal de la Frontera hacia Santa Ana. Mire, licenciada, era un señor ya como de 60 años de edad, pechito, moreno. ¿Para qué le describo más? Es el mismo que está sentado atrás de los defensores del ente, licenciada. Su señoría, el Ministerio Público Fiscal no tiene más preguntas que hacer. Muy bien. Tiene la palabra la defensa para que manifieste si va a hacer uso del contrainterrogatorio. Con su venia, su señoría. Muy bien. Solicito autorización para desplazarme en sala. Está autorizado, licenciado. Testigo, muy buenos días. Buenos días, Una licenciado. serie de preguntas a la cual espero me responda únicamente con un sí o con un no a la pregunta que le haré. En caso usted no me entienda la pregunta, le pido me lo haga saber y yo con el mayor de los gustos se lo voy a aclarar. ¿Me ha comprendido? Por supuesto que sí, licenciada. ¿Podría repetirme cuántos años tiene de trabajar en la Policía Nacional Civil? Ya tengo 4 años, licenciado. ¿Cuántos años tiene de estar destacado en la unidad antinarcóticos?
Tengo 4 años, licenciado. Gracias, testigo. Testigo, ¿usted ha sido capacitado en procedimientos de detenciones, sí o no? Por supuesto. Gracias. ¿Usted ha sido capacitado para levantar actas de remisión, sí o no? Claro que sí. Testigo, ¿usted tiene experiencia en levantar actas de remisión, sí o no? Sí, licenciado. Dígame, ¿fue usted quien levantó el acta de remisión en relación al procedimiento de detención del señor Castro, sí o no? Eso es correcto. Al finalizar de levantar el acta, ¿fue usted quien la firmó, sí o no? Claro que sí, sí. En este momento, ¿ratifica el contenido de esa acta de remisión que usted levantó, sí o no? Eso es correcto, licenciado. Gracias, testigo. Dígame algo, ¿usted le practicó el registro corporal al señor Castro, sí o no? Sí, licenciado. ¿Cuál fue el resultado de este registro? Fue positivo. ¿A qué se refiere con que fue positivo? A que al practicarle la prueba de campo, llamada Duquesnoy, dio un color... Testigo, dígame, ¿usted le encontró una caja de fósforos con droga al señor Castro, sí o no? Eso es correcto. Dígame algo, con su experiencia en levantar actas de remisión, ¿consignó usted la caja de fósforos en el acta de remisión, sí o no? No, licenciado. Gracias, testigo. Dígame algo, ¿usted al momento de detención del señor Castro le leyó los derechos, sí o no? Sí, licenciado. Con su experiencia, como usted manifiesta en las actas de remisión, ¿consignó el hecho de leerle los derechos al señor Castro en el acta de remisión, sí o no? Claro que sí, licenciado. Gracias, testigo. Testigo, ¿fue usted quien embaló la droga, sí o no? Eso es correcto. ¿Usted tiene experiencia en procedimientos de embalaje de evidencia, sí o no? ¿Testigo? ¿Podría repetirme la pregunta? Por supuesto. ¿Tiene experiencia usted en los procedimientos de embalaje de evidencias, sí o no? Sí, licenciado. Gracias, testigo. Testigo, ¿fue usted además quien solicitó la ratificación de secuestro de la droga, sí o no? No, licenciado. Gracias, testigo. Testigo, dígame algo. ¿Embaló usted por separado la caja de fósforos que dice haberle encontrado al señor Castro, sí o no? No era necesario, licenciado. Testigo, la pregunta es clara. ¿Embaló por separado la caja de fósforos que le encontró al señor Castro, sí o no? Objeción, su señoría. ¿Cuál es su argumento? El testigo ya contestó la ¿Al interrogante. lugar la objeción? Gracias, señoría. Testigo, dígame, usualmente en los retenes se le solicitan los documentos de tránsito a los conductores, ¿es esto cierto? Sí, licenciado. Dígame algo, ¿usted le solicitó los documentos de tránsito al conductor del bus, sí o no? ¿Testigo? Sí, licenciado. ¿Se cercioró que los documentos estuvieran en regla, sí o no? Sí, licenciado. Dígame algo, ¿cuál es el nombre del conductor del bus? No recuerdo, licenciado. No recuerda, gracias. Testigo, ¿relacionó usted en el acta de remisión que usted mismo levantó el nombre del conductor del bus, sí o no? ¿Testigo? Sí, licenciado, pero no lo recuerdo. Gracias, testigo. Señor agente, usted manifiesta que el maletín con drogas se encontraba en la capota que cubre el motor del bus, ¿es esto cierto? Correcto. Dígame, esa capota se encuentra a la par del asiento del motorista, ¿es esto cierto? Eso es correcto, licenciado. Testigo, desde el asiento del motorista, ¿tiene visibilidad hacia la capota del bus, sí o no? Lo veo de lado, licenciado. Testigo, por favor responda a lo que le pregunto. ¿Sí o no? Ya le contesté que lo ve de lado. Testigo, dígame algo. En el momento que usted subió al bus, ¿el motorista se encontraba en su asiento, sí o no? Cuando yo subí a practicar el registro. Testigo, la pregunta es clara. Cuando usted se subió al bus, ¿el motorista se encontraba en su asiento, sí o no? Objeción, su señoría. ¿Cuál es su argumento? La pregunta es impertinente. No al lugar, sí tiene pertinencia. Testigo, respóndame por favor. Repítame la pregunta. Por supuesto. En el momento que usted se sube al bus, ¿el motorista se encontraba en su asiento, sí o no? Sí, licenciado. Dígame algo, testigo. Cuando usted toma el maletín, ¿le preguntó al motorista de quién era este maletín, sí o no? Sí, licenciado. Gracias. ¿Le dijo el motorista de quién era este maletín? No, licenciado. ¿Cuál fue la respuesta del motorista cuando usted le hizo la pregunta? Que no sabía.
Gracias, testigo. Testigo, usted manifiesta que capturó al señor Castro porque él llevaba el maletín en su esfera de dominio, ¿es esto cierto? Por supuesto que sí, licenciado. Dígame algo, testigo. ¿Relacionó usted en su acta de remisión que el señor Castro llevara en su esfera de dominio el maletín, sí o no? Sí, licenciado. Gracias. Usted ese mismo día realizó una entrevista ante sede fiscal, ¿es esto cierto? Sí, licenciado, correcto. Le voy a solicitar que a lo que le voy a preguntar me responda únicamente sí o no, sin ningún argumento. Señor agente, en esa acta de entrevista que usted realizó ante el fiscal, manifestó que el señor Castro llevara en su esfera de dominio el maletín, sí o no. Repítame la pregunta, licenciado. Por supuesto. En el acta de entrevista que usted rindió ante el fiscal, manifestó que el señor Castro llevara en su esfera de dominio el maletín, sí o no. Creo que no lo hice por la carga de trabajo que nosotros tenemos como policía, licenciado. Testigo, la pregunta es sí o no. Objeción, su señoría, el testigo ya contestó la interrogante. Contestó que creo que no lo hice, no lo consigné. Muy bien, muchas gracias. No más preguntas, su señoría. Bien, si no hay más preguntas, eso es todo por el testigo, puede retirarse. En este acto, que se llame a declarar al testigo ofertado por la representación de la defensa. Apersónese el testigo Juan Miguel Avelar. Pase, por favor. Voy a darle lectura del artículo 305 del Código Penal que hace referencia al falso testimonio. Por favor, ponga atención. Dice así: el que en declaración como testigo ante autoridad competente afirmar una falsedad, negare o callare en todo o en parte lo que supiere acerca de los hechos y circunstancias sobre los cuales fuera interrogado será sancionado con prisión de 2 a 5 años. En otras palabras, lo que la ley prohíbe es que se mienta, o sea, mentir. ¿Ha comprendido lo que le he leído y he explicado? Bien, alce su mano derecha. Según sus convicciones y creencias, usted me va a contestar o sí lo juro o sí lo prometo a la pregunta que yo le voy a hacer. ¿Juráis o prometéis decir la verdad a lo que fuerais preguntado? Sí. Puede sentarse, señor. Tiene la palabra la representación de la defensa para que realice el interrogatorio directo. Con su venia, su señoría. Solicito permiso para desplazarme en sala. Está autorizada, abogada. Muy buenos días, testigo. Testigo, en esta mañana le voy a hacer una serie de preguntas, a las cuales quiero que me responda en forma clara. Si en dado caso usted no me entiende una de las preguntas que yo le realice, me dice y yo con mucho gusto se la vuelvo a repetir. ¿Entendió mis indicaciones, señor testigo? Sí, entendí. ¿Cuál es su nombre? Juan Miguel Avelar. ¿Cuántos años tiene, don Miguel? 45. ¿Cuál es su profesión o oficio? Soy motorista. ¿Cuál es su domicilio? Santa Ana. ¿Cuál es su estado familiar? Casado. Me ha manifestado que es de Santa Ana, pero dígame, ¿dónde reside? Vivo en Cantón El Ranchador, de la ciudad de Los Amates, calle número 1, casa número 32. ¿Cuánto tiempo tiene de vivir ahí, don Juan? Como 15 años. ¿Con quiénes? Vivo con mi esposa, mi suegra y mis 3 hijos. Me ha manifestado usted que es motorista. Dígame, ¿dónde trabaja? Para la empresa ACEPSA. ¿A qué se dedica esa empresa, don Juan? Es la empresa que tiene el servicio de transporte colectivo de la ruta 246, que comprende la ruta de Santa Ana. ¿Cuánto tiempo tiene usted de trabajar para esa empresa? 20 años. Cuénteme, don Juan, ¿cuál es el objeto de su presencia en esta sala? Vengo a declarar sobre la detención de un señor. ¿Y ese señor, quién es? La verdad no le sé el nombre, solo lo conozco de vista. Usted me manifiesta que no le sabe el nombre, pero don Juan, descríbame a esa persona, por favor. Mire, el señor es así, más o menos, bajito, delgadito, ya de avanzada edad. Él es impedidito quizás para caminar porque le cuesta. Es flaquito. Es el señor que está ahí atrás sentado donde usted se levantó. Gracias. Cuénteme, don Juan, ¿cuándo sucedió la detención? El día 10 de febrero de este año en horas de la mañana. ¿Dónde? En el bus que iba manejando. Descríbame ese bus que usted manejaba ese día.
Mire, ese día yo andaba en la unidad de placas AB 11165. Es un Blue Beer 98 de los Chatillos. Tiene capacidad como para 55 personas. Es color verde con blanco. Tiene una puerta adelante y otra atrás. ¿Qué trayecto traía ese día usted? Ese día yo salí de la frontera de San Cristóbal. ¿Qué horas eran cuando usted salió de la frontera San Cristóbal? 8:20. Usted me manifiesta, don Juan, que a la persona la detienen en el autobús que usted maneja, pero cuénteme, ¿qué se encontraba haciendo esa persona ahí? Pues el señor se subió como un usuario, como un pasajero común y corriente. ¿Dónde se subió, don Juan? Él se subió en un lugar que le llaman El Amate, del Paraíso, de Candelaria y la Frontera. ¿A qué hora se subió ese señor? Como a las 8:30. Dígame, don Juan, ¿por qué recuerda usted con tanta precisión el lugar donde esta persona se subió? Porque el señor es impedidito y el cobrador le ayudó a subir, entonces le hicimos un espacio para que se sentara en la capota del motor. Usted me dice que lo sentaron. ¿A qué se refiere con eso? Pues que el cobrador le ayudó a sentarse y apartó los bultos así, y lo sentaron ahí. Usted me menciona que apartó los bultos. ¿A qué bultos se refiere? A los bultos, a las cosas que iban encima de la capota del motor. Esa capota del motor, don Juan, descríbamela. Mire, es más o menos de 1 metro un poquito más de 1 metro de largo, como unos 90 a 95 centímetros de ancho, y así, es más o menos así. Usted me menciona que lo sentaron. ¿Cómo iba sentado? El señor se sentó cabal a una orillita de la capota donde le hicimos el espacio, iba sentado así, y viendo para enfrente iba agarrado de un pasamanos que tenemos a la par de la grada del bus. Cuénteme, don Juan, ¿cómo se dio cuenta usted de la detención de ese señor? Pues porque lo detuvieron en un retén que tenía la policía y que nos hizo parada. ¿A dónde tenía en el retén la policía? A la altura del kilómetro 51. ¿A qué horas? Como a las 8:40. Dígame, ¿cómo es el lugar donde estaba el retén? Mire, es a la altura del kilómetro 51, ¿va? Entonces ahí, terminando la recta, antes de llegar a la curva, estaban ellos ahí con los conos. El lugar es así, de doble sentido de la calle, de 4 carriles, es un lugar donde le llaman La Ceiba, porque hay un gran conacastón así en la curva. Y además hay un pedazo así de calzada. Dígame, ¿cuántos agentes habían en ese retén, don Juan? Eran 3 policías los que habían ahí. Usted me menciona que ese retén le hace la parada. ¿Y usted qué hace en ese momento? Pues yo obedecí, pues yo me detuve y parqué el bus. ¿Para qué le hacen la parada a los policías? Para registrar. ¿Registrar el qué? Pues para registrar las cosas que traían los pasajeros. ¿Quiénes? Todos los pasajeros del bus, para donde se subieron los policías. Dígame, ¿cómo fue que hicieron el registro? Pues ellos empezaron así a hurgar las cosas, a registrar las cosas, cuando fue que dijeron que habían encontrado droga. Pero antes, don Juan, al momento de hacerle la parada, ¿cómo es que ellos inician a hacer ese registro? Pues se subió se subió un policía por la puerta de adelante y el otro por la puerta de atrás. Dígame, don Juan, usted anteriormente me manifiesta que en el retén habían 3 policías. ¿El otro dónde se encontraba? El otro no subió al bus, el otro se quedó abajo como controlando el tráfico. El que sube por adelante, don Juan, ¿a qué sube? A registrar. ¿A registrar el qué exactamente? Las cosas que iban ahí en el bus. ¿Dónde realiza este registro la gente, don Juan? Pues prácticamente solo en la capota del bus. ¿A qué distancia se encontraba usted de la capota del motor? Pues fíjese que en la capota del motor está a la par mía, pues entonces yo aquí, digamos que este es el asiento donde yo manejo, la capota está aquí. Acláreme algo, ¿cómo es la visibilidad que usted tiene desde donde está hasta la capota? Pues yo diría que excelente, pues porque no hay nada que me obstruya la visibilidad. Usted me manifiesta que prácticamente el agente hace el registro solo en la capota. ¿Por qué registró solo ahí? Objeción, su señoría, la pregunta es ambigua y es confusa a la vez. No es ni ambigua ni confusa, pero sí amerita la objeción en cuanto que no puede responder por lo que otra persona hizo. Don Juan, cuénteme, ¿dónde exactamente hizo el registro el policía? Prácticamente en la capota del motor. ¿Por qué dice eso? Porque ahí fue donde encontré el maletín con droga.
¿A qué maletín se refiere, don Juan? A un maletín que iba encima de la capota del motor. Y dígame, ¿qué hace el agente una vez encuentra el maletín? Pues lo agarra y dice, ve, aquí hay un toque, ve, como que es droga. Y se bajó del bus y lo empezó a registrar. Ese maletín, don Juan, ¿qué color era? Era un maletín azul con una raya anaranjada y los zippers y las voladas también anaranjadas. ¿Qué forma tenía ese maletín? Quizás cuadradito, así. Testigo, ¿de qué tamaño era el maletín? Más o menos así, de este tamaño. Cuénteme, ¿de qué material era el maletín? Era un material como sintético, como de lona, algo así. ¿Cómo asegura usted, don Juan, que ese maletín tenía las características que usted menciona? Porque el policía lo registró cabal enfrente, o sea, de frente lo tenía yo, pues, y si le digo, mire, esos volados son, si los veo, le digo, esos son. Gracias. Su señoría, una vez sentadas las bases adecuadamente y de conformidad al artículo 345 del Código Procesal Penal, solicito que se altere el orden de la recepción de prueba y en este momento se le haga la exhibición de los objetos secuestrados al testigo para efectos de su reconocimiento, y todo esto de conformidad al artículo 351, inciso primero del mismo cuerpo de leyes. Objeción, su señoría. El Ministerio Público Fiscal considera que los colegas de la defensa técnica no han sentado las bases necesarias para traer el maletín a esta audiencia. A mi consideración, sí ha sentado las bases, ha dado una suficiente especificación del maletín, entonces sí autorizo. Así que no hay lugar a la petición. Puede utilizarse el maletín. Facilíteselo, señor secretario. Gracias, su señor. Testigo, hágame un favor. Dígame qué es lo que tengo en mis manos en este momento. Fue el maletín que registró el policía donde estaba la droga. Cuénteme, ¿qué es lo que contiene adentro este maletín? El policía sacó una bolsa negra con un volado tipo monte de ahí. Gracias, señor testigo. Don Juan, continuando con la narración de los hechos. Usted me manifiesta que uno de los dos agentes que se suben al bus se sube por atrás. ¿A qué sube? Mira, al principio no le puedo decir que era lo que hacía, sino que hasta que llegó casi a la par mía. ¿Por qué al principio no sabe lo que hacía? Porque el bus iba bastante lleno, pues entonces no alcancé a ver. Dígame algo, ¿cuántas personas iban en el bus ese día? Un poquito más de 70 personas. Cuando lo alcanza a ver, ¿qué lo vio haciendo? Pues él le venía pidiendo los papeles a la gente. ¿A qué gente específicamente le venía pidiendo los papeles? Al señor que detuvieron, y eso subió el otro policía. ¿A qué otro policía se refiere, don Juan? Al que había estado registrando el maletín, que dijo que había llevado la droga. Ese agente, ¿a qué sube nuevamente? Mire, el señor subió, le dijo, le di a preguntarle al señor, mire, usted iba sentado ahí. ¿Y qué le respondió el señor? Pues le dijo que sí. Y ante la respuesta de ese señor, ¿qué hizo en ese momento el policía? Pues él le dijo, mire, usted está detenido por el delito de tráfico ilícito de droga, le dijo. Cuando el agente le manifiesta eso, ¿qué actitud observa usted que toma el señor? Pues el señor se aflige, se asusta y empieza a discutir con el policía. ¿Qué discutían? El señor le decía de que, mire, ¿por qué me va a dar preso si el maletín no es mío? Y el policía estaba necio diciendo lo que le iba a llevar. Objeción, su señoría. El Ministerio Público Fiscal considera que el testigo está siendo demasiado responsivo. Al lugar la objeción. Limítese solamente a contestar lo que se le está preguntando. Cuando el agente, don Juan, le dice que se lo va a llevar, ¿qué hace en ese momento el señor? Le dijo que me preguntara a mí, para que yo le dijera que el maletín no era de él. Acláreme algo, don Juan, ¿por qué el señor quería que le preguntaran a usted? Porque yo me fijé en el momento exacto que él se subió y el cobrador le ayudó a subir y el señor no llevaba nada. ¿Y cómo asegura usted, don Juan, que ese señor no llevaba nada? Porque como le digo, nosotros lo vimos, le hicimos espacio en la capota del motor y el señor no llevaba nada, ningún bulto, como se lo dije al policía. ¿En qué finalizó, don Juan, esta discusión entre la gente y el señor que detuvieron? Después que yo le dije eso al policía, le dijo al señor que se lo iba a llevar y el policía me dijo a mí de que me fuera calladito la boca.
Agarraron al señor y lo bajaron del bus. Objeción, su señoría, el testigo continúa siendo demasiado responsable. Al lugar, señor, le indico de que se limite, escuche bien la pregunta y únicamente se limite a contestar. Si ella necesita una explicación, ella la abogada se lo va a preguntar. Por favor, puede continuar, abogada. Gracias. Don Juan, ¿a qué horas específicamente se va usted del lugar de donde lo detuvieron? Pues unos minutos antes de las 9. Acláreme algo, don Juan. ¿Ese maletín de quién era? Objeción, su señoría, la pregunta es ambigua. Ese maletín de quién era, no me parece que exista ambigüedad, no hay lugar a la objeción. Puede contestar la pregunta. No sé, pero lo que puedo asegurar que no era el señor que detuvieron. Gracias, señor testigo. No más preguntas, su señoría. Muy bien. Tiene la palabra el Ministerio Público Fiscal a efecto de que realice el contrainterrogatorio, si así lo desea. Honorable juez de derecho que preside la presente audiencia de vista pública, público en general, tengan todos muy buenos días. Para efectos de récord, mi nombre es licenciada Roxana María Hinjaum. Actúo en representación del Ministerio Público Fiscal y en base al artículo 348, inciso segundo, en este momento me dirijo a realizar el contrainterrogatorio. Para tal efecto, solicito de su venia y poder desplazarme libremente en sala. Está autorizada, abogada. Muy buenos días, testigo. Este día le haré un cierto número de preguntas, a las cuales le solicito me conteste exclusivamente con un sí o con un no. Si en algún momento necesito de su explicación, por favor espere que yo se lo haga saber. Utilizo el lenguaje apropiado para esta audiencia y todas sus respuestas diríjalas a la señora jueza. ¿Ha comprendido lo que le he dicho? Sí. Testigo, por favor, repítame su nombre. Juan Miguel Avelar. Señora Avelar, lo cierto es que el día 10 de febrero usted se encontraba laborando, ¿verdad que sí, testigo? Sí. Señora Avelar, lo cierto es que ese día la unidad que usted conduce se encontraba llena, ¿verdad que sí, testigo? Sí. Señora Avelar, lo cierto es que habían muchas personas paradas en el autobús, ¿es correcto? ¿Sí o no? Sí. Y lo cierto es que entre tantas personas paradas, al único que usted le ofreció asiento fue al señor Edwin Castro Castillo, ¿verdad que sí, testigo? ¿Quién es el señor Edwin Castro Castillo? Señora Avelar, ¿usted ha visto al señor Edwin Castro Castillo, sí o no? No sé quién es el señor Edwin Castro Castillo. Señora Avelar, usted manifestó que conoce perfectamente a un señor de 60 años que frecuenta la unidad de transporte que usted conduce, ¿es correcto? ¿Sí o no? No. Señora Avelar, ¿usted sabe por qué fue llamado este día a esta audiencia? ¿Sí o no? Sí. Señora Avelar, usted manifestó a preguntas de la defensa técnica que usted vio cuando capturaron a un anciano de aproximadamente 60 años, ¿es correcto? Sí. Testigo, este sujeto es el señor Edwin Castro Castillo. Lo cierto es que usted, al único sujeto que le brindó asiento fue al señor Edwin Castro Castillo, ¿correcto, testigo? Sí. Señora Avelar, usted tuvo privilegios con el señor Edwin, ¿verdad que sí, testigo? Objeción, no, señoría. ¿Cuál es su argumento? Preguntas impertinentes. No hay lugar a la objeción y de igual manera ya había sido extemporánea porque ya había contestado el testigo. Puede continuar, abogada. Señora Avelar, ¿usted ayuda a cada pasajero a subir al autobús? ¿Sí o no? No. ¿Usted ayuda a cada pasajero con sus maletas, testigo? No. Lo cierto es que es el cobrador quien les ayuda a los pasajeros a subir, ¿verdad que sí, testigo? Sí. Y es el pasajero quien les ayuda cuando necesitan ayuda con sus maletas, ¿verdad que sí, testigo? Perdón, no le entendí. Testigo, es el pasajero quien les ayuda con sus maletas, sí. Perdón, es el cobrador quien les ayuda con sus maletas, sí o no. Sí. Señora Avelar, preste atención, contéstele a la señora jueza. El día 10 de febrero fue el cobrador quien ayudó a subir al señor Edwin Castro Castillo, sí o no. Sí. Señora Avelar, usted manifestó que al señor Edwin se le dificultaba caminar, ¿es correcto, testigo? ¿Verdad que sí? Sí. Señora Avelar, él le manifestó que padece de un dolor fuerte en la rodilla, ¿correcto, testigo? Testigo, por favor, conteste a la interrogante. Él le manifestó que padece de un dolor en las rodillas, ¿sí o no? Sí. Señora Avelar, él le manifestó que este dolor es agudo. No. Señora Avelar, con esta enfermedad en las rodillas,
¿Usted me asegura que él trabaja como albañil? ¿Sí o no? No sé. ¿Usted lo ha visto trabajando, testigo? No. Señora Velar, ¿el señor Edwin le manifestó que visita una turista? ¿Sí o no? Testigo, por favor, conteste. Sí. Señora Velar, ¿usted lo ha visto donde esté la turista? No. Señora Velar, lo cierto es que usted lo manifiesta porque él se lo ha dicho. ¿Es correcto, testigo? Sí. Señora Velar, contéstenos. Lo que usted está manifestando este día es lo que él le ha dicho. ¿Verdad que sí, testigo? Lo que sí. Señora Velar, ¿usted entiende cuando un objeto se encuentra en su esfera de dominio? No. Señora Velar, ¿usted entiende cuando algo está en su dominio? No, no sé. Señora Velar, ¿usted sabe que la maleta con marihuana fue encontrada cerca del señor Edwin Castro Castillo? ¿Sí o no, testigo? Sí. Señora Velar, usted manifestó a preguntas de los colegas de la defensa técnica que el señor Avelar iba sentado en la capota del motor. ¿Es correcto, testigo? Sí, así es. Testigo, por favor, conteste exclusivamente con un sí o con un no a las siguientes interrogantes. En la capota del motor, ¿habían canastos? ¿Sí o no? No. Testigo, en la capota del motor, ¿habían otros paquetes? ¿Sí o no? Sí. Señora Velar, ¿en la capota del motor, ¿habían más bultos? ¿Sí o no? Sí. Testigo, lo cierto es que la única maleta que se encontraba ahí era la del señor Edwin. ¿Verdad que sí, testigo? No. Señora Velar, ¿usted vio cuando registraron al señor Edwin Castro Castillo? No. Señora Velar, usted manifestó que fueron 2 agentes policiales los que se subieron a la unidad. ¿Es correcto, testigo? Sí. Lo cierto es que uno de ellos identificaba. ¿Verdad que sí, testigo? Perdón. Uno de los agentes policiales identificaba a cada quién? pasajero. ¿Correcto, testigo? Sí. Lo cierto es que el segundo sujeto registraba las maletas. ¿Correcto, testigo? Objeción, señoría. ¿Cuál es su La argumento? pregunta es ambigua, no es muy clara. ¿A cuál sujeto? No hay ambigüedad, o sea, le está preguntando sobre el registro que hizo en el vehículo, no el lugar. Puede contestar. ¿Cuál sujeto? Señora Velar, por favor, preste más atención al interrogatorio. Se encontraba un segundo agente registrando las maletas de los pasajeros, ¿sí o no? Sí. Lo cierto es que los policías realizaban muy bien su trabajo. ¿Verdad que sí, testigo? No Objeción, sé. señoría. ¿Cuál es su argumento? La pregunta encaminada a una conclusión valorativa. Al lugar, la objeción. Señora Velar. Puede continuar con el interrogatorio. Señor Juan Miguel Avelar, ¿cuántos años tiene usted laborando como conductor de este autobús? Para la empresa tengo 20 años de trabajar, fíjese. Testigo, específicamente para este autobús de la ruta 246, ¿cuántos años tiene laborando? Pues no es el mismo bus. Testigo, por favor, conteste. ¿Cuántos años tiene usted laborando 20 en años. ese autobús? Testigo, lo cierto es que usted conduce la ruta que se dirige de San Cristóbal de la Frontera a Santa Ana. ¿Es correcto, testigo? Y de vuelta, sí. Testigo, ¿verdad que usted conoce bien el lugar que cruza esa ruta? Sí. Testigo, usted nos manifiesta que tiene 20 años de pasar por ahí. Lo cierto es que el día 10 de febrero se encontraba un retén en ese lugar. ¿Es correcto, testigo? ¿En cuál lugar? Testigo, el día 10 de febrero había un retén en el kilómetro 51, ¿sí o no? Sí. Señora Velar, ¿usted conoce bien el kilómetro 51? Sí. Testigo, por favor, descríbanos cómo es el kilómetro 51. Bueno, pues, si usted viene de la frontera de San Cristóbal, entonces, antes de llegar al kilómetro 51 hay una recta, una gran recta. Entonces, después está una curva. Vaya, entonces la calle es de 4 carriles, es de doble sentido, o sea, del sentido que va para la frontera de San Cristóbal y en el que venía yo, que es desde San Cristóbal de la frontera de San Cristóbal hacia Santa Ana. Entonces, Testigo, ¿cómo es el lugar? Pues ahí, después de eso, como le digo, está una curva, ¿verdad? Testigo, ¿hay árboles cerca del lugar?
Es un gran ceibón. Su señoría, habiendo sentado las bases necesarias, solicito se me permita utilizar el croquis realizado por el agente Valdés para poder constatar si es el mismo lugar que el testigo ofertado por la defensa técnica no está manifestado. Sí, abogado. Nosotros consideramos que no ha sentado bien las bases para hacer uso del croquis. Al lugar, voy a utilizar, para efecto del principio de igualdad, voy a utilizar la misma circunstancia y los mismos requisitos. Debe sentar adecuadamente. Una cosa es cómo se describe el lugar y otra cosa es que existe un documento, que es un croquis que lo ha practicado alguien. Entonces son dos circunstancias distintas. Una cosa es que él pueda describirlo y puede utilizar la pizarra, eso lo puede hacer, pero otra cosa es que existe un documento que ha sido incorporado como medio de prueba. Señora Velar, lo cierto es que el retén del día 10 de febrero fue realizado en el kilómetro 51. ¿Me contesta, por favor, con un sí o con un no? Sí. Señora Velar, hacia el norte de donde... Señora Velar, tomando de punto de partida el kilómetro 51, hacia el norte, ¿a dónde nos dirigimos? Hacia el norte. Si usted toma en cuenta del punto de... Testigo, la pregunta es clara. Del punto de referencia del kilómetro 51 hacia el norte, ¿hacia dónde nos dirigimos? Pues sería para la frontera de San Cristóbal. Señora Velar, hacia el sur, ¿hacia dónde nos dirigimos? Pues para la ciudad de Santa Ana. Señora Velar, usted manifestó a preguntas de los colegas de la defensa técnica que el señor Edwin Castro Castillo abordó la unidad que usted conduce en Candelaria de la Frontera. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Testigo, por favor, conteste. Pero, Testigo, sí. Señor Avelar, ¿usted sabe a qué pasajero pertenece cada maleta? No. Señora Velar, ¿usted sabe de quién era la maleta con marihuana? No. Señora Velar, si usted lo supiera, ¿usted nos lo diría? Objeción, señoría. Pregunta encaminada a conclusión valorativa. Al lugar, es una pregunta hipotética. Señora Velar, contéstele a la señora jueza. ¿La maleta con marihuana era del señor Edwin Castro Castillo, sí o no? No. Objeción es repetitiva, ya manifestó. Es temporánea ya, la objeción, no al lugar. Señora Velar, lo cierto es que el día 10 de febrero usted se encontraba manejando la unidad como usualmente lo hace, ¿es correcto? Sí. Testigo, usted al platicar con el señor Edwin, él le manifestó hacia dónde se dirigía. ¿Sí o no? Sí. Testigo, ¿usted sabe qué hace el señor Edwin antes de subir a la unidad? ¿Sí o no? Y no, ¿cómo voy a saber? Señora Velar, lo cierto es que el señor Edwin le manifestó que se dirigía a realizar un trabajito. ¿Es correcto, testigo? Sí. ¿Usted sabe con qué personas iba a realizar él este trabajito? ¿Sí o no? No. Señora Bien, Velar. Ha terminado su tiempo, abogado. Puede sentarse. En este acto, puede retirarse. Habiéndose evacuado toda la prueba ofertada para la presente audiencia de vista pública, se le concede la palabra al Ministerio Público Fiscal a efecto de que elabore sus conclusiones finales. Su señoría, solicito de su venia para poder desplazarme en sala. Está autorizada, abogada. Muy buenos días, honorable jueza de derecho que preside la presente audiencia de vista pública y demás personas presentes. Para efectos de acreditación, soy la licenciada Carla Zuneidi Sorto Fuentes, actuando en representación del Ministerio Público Fiscal y representando los intereses del Estado y de la sociedad. Y de conformidad al artículo 353 procesal penal, procedo a realizar mis conclusiones y alegatos finales de la siguiente manera. Su señoría, el Ministerio Público Fiscal ha cumplido firmemente con el compromiso adquirido desde los alegatos iniciales, como lo es probar los dos extremos procesales de la acusación, consistentes en la existencia material del delito de tráfico ilícito de droga y la participación delictiva del señor Edwin Castro Castillo. En cuanto a la existencia material del delito, se ha logrado acreditar fehacientemente que los hechos acontecidos el día 10 de febrero del año 2008 se adecúan al tipo penal de tráfico ilícito,
tipificado y sancionado en el artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, ya que se ha establecido que el señor Edwin Castro Castillo realizaba actos propios de tráfico ilícito de droga, en virtud que las características encontradas en las porciones de droga se puede concluir que estaban destinadas a ingresar al mercado ilícito de estupefacientes. Razón por la cual, su señoría, la conducta atribuida al señor Castro encaja perfectamente al hecho punible de tráfico ilícito, ya que este precepto comprende entre sus múltiples manifestaciones todos los actos de tráfico ilícito, como lo es el acto económico de la droga, es decir, tanto los elementos principales del tráfico como lo son la posesión, la tenencia, acciones encaminadas a promover, favorecer y facilitar el consumo, asimismo el referido ánimo y sobre todo lo que respecta a este caso, la transportación. Delito que se consuma independientemente que se produzca o no el resultado lesivo, dado el carácter abstracto de riesgo que supone el bien jurídico protegido. En este caso, la salud pública. Por lo tanto, al tratarse de un delito de riesgo, este se perfecciona por la sola realización de las operaciones prescritas en el artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. Asimismo, se ha establecido el elemento objetivo del tipo penal de tráfico ilícito, como lo es la sustancia tóxica o estupefacientes, en este caso, la marihuana que transportaba el señor Edwin Castro Castillo, desprendiéndose de este el elemento subjetivo, ya que dicha posesión, tenencia y transportación de la marihuana era voluntaria y consentida por parte del señor Edwin Castro Castillo, estableciéndose de esta manera un nexo causal entre uno y otro elemento. En cuanto al otro extremo procesal, como lo es la participación delictiva, se ha logrado establecer que el señor Edwin Castro Castillo, al momento que se le realizó un registro corporal por parte del agente Pedro Amaya, este portaba dentro de su ropa una caja de fósforo, la cual contenía en su interior marihuana. A la vez, hemos logrado acreditar que este llevaba consigo un maletín que contenía una gran cantidad de droga. Su señoría, al realizar un análisis exhaustivo de la ley a la cual hacemos referencia, establece en su artículo 2 lo que para sus efectos considera droga, estando entre ellas la marihuana, conocida científicamente con el nombre de cannabis sativa, la cual literalmente está prohibido en el artículo 3 de la referida ley. Además, establece que dicha droga solo podrá estar autorizada para fines de investigación científica y tratamientos médicos. Su señoría, la defensa técnica del señor Edwin Castro Castillo nos vendrá a manifestar muy elocuentemente que la droga que portaba el señor Edwin era para tratamiento médico de su rodilla, circunstancia que no lograrán acreditar por dos razones. Primero, porque la cantidad de droga que transportaba el señor Castro era demasiado grande para consumo propio. Segundo, porque para usar droga como tratamiento médico se necesita previamente una orden de salud pública y de acuerdo al artículo 14 de esta ley, dicha autorización debe contener una leyenda obligatoria, su señoría, que no estaba escrita en la droga que transportaba el señor Castro. Todo esto, su señoría, lo hemos logrado demostrar a través del desfile probatorio que como Ministerio Público Fiscal ofertamos a este honorable tribunal, consistiendo esta en prueba pericial, consistente en una experticia físico-química practicada por el analista de sustancias controladas de la PNC, el licenciado Armando Linares Colocho, sobre la droga que transportaba el señor Edwin Castro Castillo, el cual dio como resultado un peso neto al material vegetal de la evidencia 1.1, siendo este 206.708 gramos, obteniéndose un resultado positivo de las observaciones microscópicas de las características morfológicas propias de la marihuana. De igual manera, se obtuvo un resultado positivo con el reactivo químico de la prueba duquenoide modificado, de la cual se concluye que el material vegetal de la evidencia 1.1 efectivamente es marihuana, la cual posee un valor comercial de 1.14 de dólar, valor proporcionado por la División Antinarcóticos de acuerdo al mercado nacional, obteniéndose de esta forma un monto total de $236.24. De igual manera, se cuenta con un resumen clínico del señor Edwin Castro Castillo, el cual se le realizó posteriormente a su captura, en el que se dictamina que sufre una lesión a nivel de la rodilla izquierda, que presenta dolor al realizar esfuerzo físico, ya que se observa una fístula en la rodilla con salida de líquido sinovial, dolor intenso y dificultad de movilización. Su señoría,
¿Cómo podemos creer que un hombre pueda trabajar de albañil en esas condiciones si físicamente es imposible, dadas las características de incapacidad que posee, abonado a esto su edad, ya que es un hombre de 60 años, valiéndose de su prevalecimiento para transportar droga por el estado de necesidad que éste posee? De igual manera, se cuenta con la ratificación de secuestro de un maletín, el cual fue decomisado bajo la esfera de dominio del señor Edwin Castro Castillo. Maletín, su señoría, que fue reconocido e identificado por el agente Pedro Amaya como propiedad del señor Castro. A la vez, su señoría, hemos ofertado un recibo de entrega de evidencia consistente en un maletín y droga decomisada, a través de la cual se ha establecido la cadena de custodia, en virtud de garantizar la autenticidad de los elementos probatorios recolectados y examinados. Es decir, su señoría, que la prueba que ha desfilado ante su digna autoridad ha sido prueba totalmente lícita, ya que se cumplen con los principios establecidos en el artículo 15 y 182 procesal penal. De igual manera, hemos ofertado un acta de inspección y croquis de ubicación, levantado en el lugar de los hechos por el agente Cristian Valdés, en el cual se ha establecido la existencia real y geográfica del lugar donde se suscitaron los hechos. Pero sobre todo, su señoría, contamos con la prueba testimonial consistente en la declaración del agente Pedro Amaya, a quien le consta de vista y oída todos los hechos, testimonio que ha venido a robustecer nuestra teoría, ya que él nos ha manifestado que encontró una caja de fósforo y un maletín con droga bajo la esfera de dominio del señor Edwin Castro Castillo, estableciéndose de esta forma la participación delictiva del señor Castro. En cuanto a lo declarado por el testigo de descargo, el señor Juan Miguel Avelar, resulta inverosímil, en vista de que él no nos puede ubicar en tiempo ni espacio. El señor Avelar ha manifestado que el retén efectuado el día 10 de febrero del año 2008 se encontraba ubicado a la altura del kilómetro 51, cuando de la inspección realizada en el lugar de los hechos se determina que dicho retén estaba ubicado a la altura del kilómetro 52. De igual manera, el señor Avelar nos ha manifestado que el señor Castro abordó el bus en Candelaria de la Frontera, cuando su recorrido es de San Cristóbal de la Frontera hacia Santa Ana, cuando en ningún momento pasa por Candelaria, en vista de que ésta está ubicada al norte. Pero la más grave contradicción que el señor Avelar tuvo es que este día nos ha venido a manifestar que el maletín con droga no es propiedad del señor Castro. Su señoría, ¿cómo podemos creerle si el señor Avelar, el día 10 de febrero del año 2008, teniendo las capacidades tanto físicas como cognitivas para manifestar tal circunstancia a los agentes captores, no lo hizo? Por una tan sola razón, su señoría, porque sabe perfectamente que el maletín con droga pertenece al señor Edwin Castro Castillo. Su señoría, como Ministerio Público Fiscal, hemos hecho desfilar auténticos actos de prueba que van más allá de cualquier duda razonable, creando una certeza positiva y logrando destruir toda presunción de inocencia de cual se encontraba revestido el señor Edwin Castro Castillo. Por todo lo antes argumentado y recordando las palabras célebres del gran jurisconsulto Romano Ulpiano cuando dijo: justicia es darle a cada persona lo que le corresponde. Una vez habiendo valorado la prueba de forma individual en su conjunto, usted, su señoría, concluirá que la conducta del indiciado es típica, antijurídica y culpable. Es necesario mencionar que el 85% de muerte y violencia en nuestro país es a causa de las drogas. Su señoría, al no darle lo que le corresponde al señor Torres, estaríamos dejando en la impunidad este delito y contribuyendo gravemente al alto índice de esta estadística. ¿Qué mensaje le estaríamos dando a la sociedad? Me permito recordar un adagio jurídico del gran maestro Couture, el cual reza: la esperanza de la impunidad es para muchos hombres una invitación al crimen, razón por la cual que el Ministerio Público Fiscal solicita a este honorable tribunal dicte una sentencia condenatoria de conformidad al artículo 361 del Código Penal en contra del imputado Edwin Castro Castillo por 10 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de droga, y en virtud se le condene con multa de 50 salarios mínimos urbanos vigentes. Así me expreso, su señoría. Muy bien, tiene la palabra la representación de la defensa para que haga sus conclusiones de cierre. Con su venia, su señoría, pido permiso para desplazarme en sala. Está autorizada, abogada. Una injusticia cometida a un solo hombre es considerada una amenaza para los demás. Y es que la paz requiere de 4 condiciones esenciales: amor, justicia, verdad y libertad.
Buenos días, honorable Tribunal de Sentencia y demás presentes. La defensa en esta mañana se siente plenamente satisfecha por el trabajo realizado en la presente audiencia, porque hemos logrado mantener incólume el principio de presunción de inocencia del cual goza nuestro defendido, el señor Edwin Castro Castillo. Por lo que consideramos que la Fiscalía en ningún momento de la presente vista pública ha logrado desvirtuar dicho principio consagrado en la Constitución en el artículo 12. Y es que no negamos, su señoría, la existencia del delito. Efectivamente, el día 10 de febrero del año 2008, una persona subió a dicho autobús, cometiendo el delito de tráfico ilícito, regulado y sancionado en el artículo 33 de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. Ese no es el punto de discusión, estamos totalmente de acuerdo. Con lo que no estamos de acuerdo, su señoría, es con la culpabilidad de nuestro defendido. Ya escuchamos la teoría en la que se basa la Fiscalía, el cual está atribuyendo la responsabilidad a nuestro defendido por el solo hecho de ir sentado cerca de dicho maletín. ¿Será posible, su señoría, establecer ir sentado a la par de un maletín para establecer la esfera de dominio? ¿Qué quiere decir esto entonces? Que cualquier persona, independientemente de quién fuera, iba a ser considerado responsable por el solo hecho de ir sentado. Es más, podemos inferir por analogía que todos los objetos que iban dentro de esa capota pertenecían a nuestro defendido, estableciendo así la esfera de dominio. ¿Y por qué nosotros, como defensa, nos atrevemos a decir esto? Ya escuchamos la prueba que ha ofertado la representación fiscal y en ningún momento, su señoría, se pudo establecer la responsabilidad y participación de nuestro defendido. Y si no, remitámonos al testigo de cargo. A palabras de mi colega de la defensa, le preguntó en el contrainterrogatorio si había procedido a hacer un registro corporal. Él respondió que sí. En dicho registro corporal le encontró una caja de fósforos, siendo esto un elemento importantísimo para poder establecer la responsabilidad de nuestro defendido. A palabras de mi colega de la defensa, le preguntó si lo había consignado en el acta de remisión. Él manifestó que sí. Remitámonos al acta de remisión, su señoría. No consta, no consigna el testigo de cargo dicha caja de fósforo, siendo este un elemento importante. Otra de las irregularidades que podemos destacar de la declaración del testigo de cargo es que le pregunta al señor motorista de quién era ese maletín. El señor le responde que no sabe. Cuando mi colega de la defensa le pregunta que si recuerda el nombre del motorista, él dice que no. ¿Cómo es posible, su señoría, que habiéndoselo preguntado no se recuerde? Él ha manifestado que tiene experiencia en levantar actas, que tiene 4 años de trabajar en la División Antinarcóticos. Su señoría, según el artículo 123 del Código Procesal Penal, en el acta de remisión se deben de consignar todos aquellos hechos relevantes. Y el testigo de cargo ha omitido una serie de elementos relevantes para poder así deducir la responsabilidad de nuestro defendido. Al igual que a palabras de mi colega de la defensa, le preguntó si embaló la evidencia. Él manifestó que sí, pero embaló, su señoría, la caja de fósforos, violentando la cadena de custodia, su señoría. Él manifestó que no fue necesario. ¿Cómo no iba a ser necesario embalar dicha caja de fósforos? Si era una evidencia importante. Y si no, remitámonos a la solicitud de ratificación de secuestro. Ahí solo se consigna la droga encontrada en el maletín. Aquí solo se consigna la droga que se encontró en el maletín. ¿Y por qué no consignar la de la caja de fósforos? Recordemos, él teniendo experiencia, la evidencia se embala de forma individual. En ningún momento se puede embalar en una misma evidencia en un solo embalaje. Eso está rompiendo y violando una serie de procedimientos. Otra de las irregularidades que nosotros podemos destacar del testigo de cargo, su señoría, es el momento de la detención.
¿Cómo es posible, su señoría, que la Fiscalía haga alarde de que no goza de buena salud? Es cierto, lo constamos con el resumen clínico. Ahí se manifiesta que tiene problemas, pero ese no es hecho importante para que él no pueda destacar sus funciones, su trabajo, si es una persona de 60 años sobre la cual recae la manutención de su familia. No podemos privarle de que él realice sus actividades, su señoría. Ese testigo ha carecido de una credibilidad. No le podemos creer a ese testigo porque ha violentado ese procedimiento. ¿Cómo podemos nosotros dejar o recaer sobre ese testigo una responsabilidad tan importante como es la culpabilidad de nuestro defendido? Personas como esa no deberían de ejercer la profesión, ya que sobre ellos recae una función importante de dejar en libertad o condenar a una persona, su señoría. Por el contrario, nosotros como defensa contamos con la declaración del testigo de descargo, testigo que en todo momento ha dicho la verdad y que de su declaración hemos podido extraer una serie de elementos que corroboran y comprueban la inocencia de nuestro defendido. Él es testigo presencial, su señoría, de la detención que ha sufrido el señor Edwin Castro Castillo. Él venía sentado en el asiento y a la par venía la capota. Él se fijó que nuestro defendido en ningún momento se sube con dicho maletín, su señoría. ¿Y por qué decimos nosotros esto? Porque él quita las cosas para que nuestro defendido se sienta. También de la declaración de nuestro testigo podemos destacar que tiene 20 años de trabajar en dicha ruta, por lo tanto él conoce dicha carretera. No podemos darle la duda de que no conoce la carretera, tal como la Fiscalía esta mañana lo pretendió establecer, su señoría. Además, su señoría, con la declaración de nuestro testigo hemos dejado plenamente comprobada, como lo dije anteriormente, la inocencia de nuestro defendido. Por todos los elementos anteriormente expuestos y narrados, comprobamos la inocencia de nuestro defendido. Y recordemos que dos son las consecuencias del principio de presunción de inocencia. La primera de ellas es que la carga de la prueba le corresponde a la Fiscalía, y la Fiscalía en esta mañana, la prueba que ha ofertado, no logró cumplir con la culpabilidad de nuestro defendido, no la logró demostrar en ningún momento, su señoría. Y la otra consecuencia es el indubio pro reo, regulado en el artículo 5 del Código Procesal Penal, el cual, en caso de duda, lo más favorable al reo. Como podemos ver, existen dos teorías, su señoría. Por lo que dije anteriormente, le restamos importancia a la declaración del testigo de cargo por las irregularidades en que éste incurrió. Por lo tanto, su señoría, en base al artículo 360, le pido a este honorable tribunal que se dicte una sentencia de carácter absolutorio, tanto en responsabilidad civil como penal, así mis alegatos finales. Muy bien. En este acto se le concede el derecho a la última palabra al acusado a efecto de, por si quiere manifestar algo ya para finalizar esta audiencia. Sí, yo lo único que quiero decir es que yo soy inocente de todo. Quizás lo único malo que hice fue ir a la par del maletín. Yo ni sabía y hasta el policía me trató bien mal. Muy bien. En este acto declaro cerrados los debates y convoco a las partes dentro de 20 minutos para dar el fallo respectivo. De esta manera se cierra. Se ponen todos de pie, el honorable juez se retira de esta sala. Pueden sentarse.